Buenas tardes, Good afternoon. yo soy el Taita Héctor Ortiz, I am Taita Héctor Ortiz, a los que se han sentado a tomar ayahuasca con nosotros, and you are receiving your message because you have sat to drink ayahuasca with us. a los que no se han sentado también un saludo muy especial, el Gran Espíritu los bendice a todos en este instante. And for those of you who haven't sat with us, we greet you very kindly, and we hope that the Great Spirit is blessing you in this instant. En este instante estamos reunidos con George Lake, el abogado que nos está representando a Kamentsa Inga Church, de Soul of the Hummingbird. In this moment, we are gathered together with Greg George Lake. He's the lawyer who is representing our organization, the Kamentsa Inga Church, the Soul of the Hummingbird. Ellos están representando a la iglesia y a nosotros en el proceso que iniciamos con el gobierno de Estados Unidos para traer la medicina y poderla entregar a toda la comunidad de personas que se sientan a tomar ayahuasca a través de Kamentsa Inga Church. They are here representing us, representing our organization, the Church of Kamentsa Inga Church, the Soul of the Hummingbird, in a civil process, a legal process that we have started with the government of the United States in order to be able to legalize and bring the medicine into the country so we can share this medicine with all our community. Entonces, la persona que está traduciendo es Mónica Vázquez. So the person that's currently translating, her name is Monica Vasquez. También Yage Sera, She's also a Yage woman. Discípula también, maneja la Plaza de la Florida. She's also a disciple who is in charge of the communities that we have in Florida. Y entonces, pues ahorita mismo vamos a escuchar a los abogados. Ellos nos van a hacer una presentación del proceso legal y de los requerimientos necesarios para abordar ese proceso legal. So in this moment, we're going to give space to Greg Lake to share their word with us in terms of their legal experience and what the legal process that is going to be required for this. Entonces, en este momento le vamos a dar la palabra a George Lake, o más cariñosamente le decimos Greg. So in this moment, we're going to allow George Lake, but we call him with a lot of love as Greg. Entonces, bienvenido, Greg, tiene la palabra. So we welcome you, Greg. Mike is yours. Thank you. Greg Lake, attorney and author. You want to go ahead and say that? Mi nombre es Greg Lake, soy abogado y soy autor. I have been working in the entheogenic church space for 3 years now. He estado trabajando con las iglesias enteogénicas ya por 3 años. And I have written 2 books on the subject matter. Y he escrito 2 libros en el tema. My law partner, Ian Binwi, and myself have been working with Taita and the Hummingbird, Kamentsa Inga, Soul of the Hummingbird Church since its inception over a year ago. Mi compañero Ian y yo hemos estado trabajando con la iglesia Kamentsa Inga, the Soul of the Hummingbird, el alma del colibrí, desde que empezó esta organización aproximadamente hace año y medio. Currently, the church has had sacraments seized at the border, and time has come to confront the government about this issue. En este momento, la organización ha tenido sus sacramentos retenidos en la frontera de los Estados Unidos por el gobierno y es momento de que nosotros ataquemos este proceso. Under the Federal Religious Freedom and Restoration Act, sincere religious practitioners like Taita and his community are exempt from the Controlled Substances Act under the proper facts and circumstances. Bajo la ley de los Estados Unidos de libertad de religión, organizaciones como la del Taita Héctor y su comunidad están exentos de esta prohibición. To this end, we have written a letter to CBP and DHL seeking return of the seized sacrament. Y en este momento nosotros hemos escrito una carta al gobierno de los Estados Unidos pidiendo una explicación del por qué han retenido nuestro sacramento. To date, let's see, hold on. Give me a sec.
To date, we have yet to receive a response from the government or DHL. Therefore, our next move is to go and file a complaint in federal court against the government. En este momento no hemos recibido ninguna respuesta ni del gobierno ni de DHL, que es la compañía que utilizamos para enviar la medicina. Entonces es momento de abrir un proceso legal contra el gobierno de los Estados Unidos. Under the Religious Freedom and Restoration Act, a successful claimant is able to collect their attorney fees and expenses from the government when the case is done. Bajo la libertad de religión de los Estados Unidos, en cualquier proceso legal, un abogado puede utilizar esta parte de la ley para recaudar los fondos directamente del gobierno apenas el caso sea cerrado. As such, my law partner Ian Benwee and myself have agreed to waive our attorney fees in this matter, pending a successful resolution with the trial court. Y teniendo esto en cuenta, mi compañero Ian y yo hemos decidido no cobrar por los cargos legales para este caso, para poder seguir adelante en este proceso. However, we are in need of money for expenses in order to fund the litigation. Pero sí estamos en necesidad de recaudar fondos para ayudar con los otros gastos financieros del proceso de litigación. The majority of these costs will be expert witness fees and other fees related to service and depositions, etc. La mayoría de estos costos financieros son para poder pagarle a las personas que van a ser los testimonios y los otros procesos legales y administrativos. If we can acquire around $50,000, we will be able to afford the best experts and be able to proceed against the government with the best case. Si podemos recaudar un total de aproximadamente $50,000, podemos así poder reunir a los mejores expertos en este caso para tener un fuerte caso contra el gobierno de los Estados Unidos. I myself am also working the back channels to try to get some money for this cause, as I believe very strongly in Taita, in the church, and everyone who's associated with this community. Yo personalmente también estoy haciendo esfuerzos para recaudar fondos con mis conexiones, ya que yo creo fuertemente en la comunidad, en el Taita, en la comunidad y en la iglesia y en esta causa. At this moment, it is a very good time to file a lawsuit against the government, as there are several other Ayahuasca Church cases pending in the federal courts. En este momento es un muy buen momento para hacer este proceso legal, ya que hay varios casos de iglesias de ayahuasca que están tomando los mismos pasos. The federal government recently offered to settle with the Arizona Yage Assembly in the Arizona District Court. En este momento, el gobierno de los Estados Unidos decidió llegar a un acuerdo con la iglesia Arizona Yage, que es una de las iglesias que hizo una litigación. Maybe this is a sign that the government is willing to perhaps negotiate with sincere religious practitioners, but we don't know that for sure right now. Lo más seguro es que este es un momento en que el gobierno quiere hacer negociaciones con personas que están practicando la medicina sinceramente, pero esto no lo sabremos aún. One thing is for sure, the government has yet to work with any religious practitioner who hasn't filed a lawsuit. Lo que sí sabemos en este momento es que el gobierno está siguiendo hacia adelante con las personas, está procesando y siguiendo los casos con las personas que están demandando al gobierno. Thank you very much for all those watching and who give. This will be for a very good cause, and if you sat with Taita, you understand what I'm talking about. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento, y si ustedes se han sentado con el Taita Héctor, ustedes saben exactamente de lo que estamos hablando. Thank you, gracias. Gracias. Entonces, nuestro mensaje en este momento es para toda la comunidad de yageceros que se sientan con nosotros. So our message in this moment is to all of our community of Yage people, Yage drinking people that sit with us. Como todos ustedes saben, por nuestras ceremonias y también a través de nuestra página web, nuestras biografías están ahí impresas. La trayectoria que yo tengo en este proceso es de 19 años.
As all of you know that you have sat with us, and as you can see and you can read in our website where you can find our biographies, I personally have a trajectory of 19 years. Y tuve la bendición de venir a los Estados Unidos, ayudar al pueblo americano y a los no americanos, porque Estados Unidos es un país con una biodiversidad cultural. And I had the blessing and the opportunity of coming to the United States to come and support the community of the United States and also the community of other countries that live in the biodiverse environment of the United States. Con gente de diversos países de todo el mundo, y vinimos a ayudar a despertar de la conciencia crística universal, de la sanación de las personas, tanto física como espiritualmente. And we have come here to help awaken the Christ consciousness and the universal Christ consciousness of our community, of all people that come and sit with us. Not only a physical healing, but as well emotional and spiritual healing. Por lo tanto, tenemos la convicción absoluta de que nosotros manejamos una medicina que es sagrada, que no es un narcótico, no es un alucinógeno, no es una planta nociva para la salud, So es una medicina. So we have the complete conviction that we are working with this sacred medicine in a very sacred way, that this is not a narcotic, this is not a drug, this is not a hallucinogenic, this is a very sacred medicine. Entonces, teniendo en cuenta que la Constitución de los Estados Unidos nos brinda la oportunidad de manejar nuestra cultura de Amazonas, porque es una cultura tan universal como lo pueden ser otras grandes doctrinas del universo. So keeping in mind that the government of the United States gives us the freedom to practice our religion from the Amazon, which is a cultural religion, just as many of the other religions that are universally known. Entonces, teniendo en cuenta que yo soy residente de los Estados Unidos legalmente, so keeping in mind that I am a legal resident of the United States. Por lo tanto, necesito ejecutar y manejar mi religión, mi credo, y mi sacramento es la ayahuasca. So what I need to do, I need the freedom to execute and to walk freely in my freedom, in my religion, in my creed, and my religion is ayahuasca, the sacred medicine of ayahuasca. Entonces, como ustedes escucharon al abogado Greg Lake, él nos está representando y necesitamos recursos para poder enfrentar este proceso. Alguna parte la manejaremos con recursos propios. No tenemos mucho dinero porque nosotros no manejamos la ayahuasca con fines lucrativos. So as you heard, our lawyer Greg Lake, we are in the process of collecting funds to support this process. Some of this is going to be handled by ourselves, but as you know, we are not rich people. We work with the medicine not for financial means, but because of the sacredness of the medicine. Entonces, estamos invitando a todas las personas que se han sentado con nosotros a tomar medicina, y a los que no se han sentado también. So we're inviting everyone who has sat with us to drink medicine, and also inviting all of those who haven't sat with us just yet. Para pedir su apoyo financiero. We're asking for your financial support in this moment. Y entonces hemos pensado de que ustedes nos podrían hacer una donación entre 100 y 500 dólares. Y esta donación sería con miras a recibir beneficios de la medicina en tiempo futuro, una vez que obtengamos el permiso del gobierno para poder manejar nuestro libre credo y religión. So the idea is that you grant us a donation at this moment of between $100 and $500, and this fund will be used towards future ceremonies once we get granted this permission from the government to practice our religion and use our sacred sacrament. De cada donación que ustedes hagan, nosotros llevaremos un registro, como llevamos un registro de absolutamente todo lo que maneja la iglesia, y esos registros son públicos, están a la disposición de todas las personas que los quieran analizar, que los quieran consultar. Cuando llegue el momento que podamos traer la medicina, entonces la gente podrá asistir a ceremonias ya con esa donación que han hecho previamente. So we will be keeping track of all the resources, all the incoming resources, and all of these resources, the same way as all the numbers from the church are public because we are a nonprofit. So anyone that wants to request to see this, you're more than free to do so. And we will be sure to keep track of this information. That way, when we do receive the approval from the government, you will be granted the space to come and sit in ceremony in exchange. Entonces también si dentro de las personas que nos escuchan y nos ven a través de este video
¿Hay alguna persona que quisiera financiar también el proyecto, una parte del proyecto? Es decir, aportar unos recursos para financiarlo. Ya escucharon a Greg, una vez obtengamos ese permiso, esos dineros podrían ser devueltos. So we also are looking for those people that are looking at this video. We're also looking for the option of people who might help us finance this process. As you heard from Greg as well, once we go through the process and we get granted the permission, those funds were going to be returned to us. So in the future, if you help us finance this project, then you have the possibility of getting these funds financed to returned to you. También es importante manifestar pues a la comunidad que desde que comenzamos pues estos procesos legales en las bases de datos de inmigración, cuando yo voy a entrar a los Estados Unidos, siempre estoy sometido a fuertes revisiones, mis maletas, requisas. Entonces lo veo como una especie de persecución sobre mi parte, ¿no? And at the same time, we wanted to bring to your attention that once we started this whole process of the church and, trying to get our sacred sacrament released, there has been a significant increase in every time I travel into the United States, I get stopped and I get checked and my bags get checked, and it feels that it's a way of prosecution against my person. Entonces, bueno, entonces a toda la comunidad, pues, ahí les damos este mensaje, que Dios los bendiga y los ilumine, y pues les pedimos realmente que nos brinden esta ayuda para nosotros poder sacar adelante este proceso de la mejor manera posible. So we're now leaving this message for this community, and we hope that you are blessed and that the Great Spirit is blessing you. And we're asking for your help. We're leaving this open invitation to you. Tenemos toda la fe y la esperanza de que con el apoyo valioso de todos vamos a sacar adelante nuestro credo, nuestra religión, nuestra medicina sagrada, que es nuestra sanación física y espiritual. And we're hoping that with this process, we're able to move forward with our religion, with our freedom, with our sacred medicine, which is the one that brings us healing to our mind, body, and spirit. Que ya no tengo más que decir, solamente que tengan muchas bendiciones. Si Mónica tiene algo más que agregar, bienvenida. I have nothing else to share at this moment. All I want to say that we wish you many blessings, and I'm giving the space for Monica if she wants to share any words. And gracias, Taita, por ese espacio. Thank you, Taita, for that space. And I just want to reach out to the community. Like, we've been working together for many years. You know, the beauty that this sacred medicine brings into our life. So as I always say when we're doing the closing of our ceremonies, in order to learn how to receive, we need to learn how to give first. And this is the time that we're asking for your help so you can support us in this process. Y gracias a todos por ver este video en este momento, y todos ustedes que se han sentado con nosotros saben la bendición que es la medicina y cómo trabajamos con la medicina. Y como siempre digo yo en las mañanas cuando estamos haciendo la ofrenda al fuego, que para nosotros poder aprender a recibir tenemos que aprender a dar, y este es el momento que estamos haciendo el llamado a nuestra comunidad para que nos ayuden en este momento para que sigamos con nuestro proceso de la medicina. Thank you all very much. Gracias. Can I say one more thing real quick? Yes, please, Greg. So right now we are at a pivotal moment in regards to the religious freedom of plant medicine religions in the United States. En este momento estamos en un proceso pivotal con lo que es la libertad de religión con las medicinas en los Estados Unidos. To date, there have been 2 favorable court decisions in support of ayahuasca religions, mostly from Brazil. Hasta el día de hoy han habido 2 iglesias que han recibido un proceso positivo, que son iglesias de Yage de Brasil. The more court cases that are won in these regards, each case means that our rights as plant medicine religious practitioners become more defined and more clear. Con cada caso que se gane en el gobierno de los Estados Unidos, significa que las reglas están más definidas para nosotros, las personas que trabajamos con plantas sagradas. If we win this case, when we look back 20 years later, we will see that this was one of the defining moments in the history of plant medicine religions in the United States.
cuando nosotros ganemos este caso, podemos ver en 10 o 20 años en el futuro que este momento es un momento muy especial y muy importante para las personas que trabajamos con plantas sagradas con respecto en el proceso legal de los Estados Unidos. A dollar given to this legal fund is not just a dollar to this single ayahuasca church, but it's really a dollar in support of your posterity, your children being able to commune with these plant medicines without any fear of reprisal or retaliation. Cada dólar que ustedes estén donando para esta causa no es un dólar que le están dando a la iglesia, es un dólar que están ayudando para abrir espacio a un proceso para libertad de religión para las personas que trabajamos con esta medicina y para sus hijos, para que tengan acceso a estas medicinas. Now, because of the psychedelic renaissance and all the research that has been coming out every day, the time is right to now convince the courts of both the safety, efficacy, and sacredness of these plants, these practices. En este momento, con el renacimiento de las plantas sagradas que está pasando en los Estados Unidos, es el momento especial para abrir espacio para seguir haciendo este trabajo con las medicinas. I waive my attorney fees here because I realize how significant this case can be, and the thought that I could help further these goals and objectives for these people is why I'm here. Yo estoy trabajando este caso pro bono porque yo sé el impacto que tiene esto en las comunidades que utilizan esta medicina y yo creo en este propósito y por eso es lo que estoy aquí. And that's all. Thank you. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Okay. Entonces, para sus donaciones, a través de la página web www.ayahuascayage.com pueden hacer sus donaciones y luego nosotros les enviaremos enlaces de estos vídeos individualmente a todas las personas que se sientan con nosotros. Una feliz noche para todos, el gran espíritu los bendice, los grandes maestros del universo les desean las mejores energías y que estemos todos muy felices y estamos listos para seguir trabajando por el despertar de la conciencia crística universal a través de las plantas. Buenas noches. For your donations, we're going to be sharing this link in this video with you, but you can go to our website, www.ayahuascayage.com, and we will be sure to share these videos with you. And at this moment, I just want to give you blessings, and I want to greet you, hoping that all is well with you, and hoping that the Great Spirit allows us to continue with these sacred plant medicines and our sacraments. Good. Thank you all.